La luna llena proyectaba sombras danzantes sobre la habitación mientras Ricardo se acercaba. Sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera hicieron que mi cuerpo se estremeciera de anticipación. Durante años había soñado con este momento en secreto, guardando mis deseos en lo más profundo de mi alma. Felipe, susurró, su aliento cálido en mi cuello mientras sus manos rodeaban mi cintura por detrás. He pasado años negando lo que siento por ti. Cerré los ojos, dejándome llevar por el calor de su cuerpo apretado contra mi espalda. Cuando me volví hacia él, encontré aquellos ojos marrones ardiendo de deseo. Ya no eran la fría mirada del multimillonario despiadado, sino la de un hombre que por fin se permitía sentir. «Todos estos años», murmuré, incapaz de completar la frase cuando sus dedos recorrieron el contorno de mis labios con reverencia. «Todos estos años perdidos», añadió, inclinándose para besarme. Nuestro primer beso fue como un incendio que consumió años de tensión contenida. Sus manos exploraron mi cuerpo con urgencia, mientras las mías desabrochaban los botones de su camisa de seda, dejando al descubierto el pecho que tantas veces había admirado en secreto mientras le ayudaba a vestirse. La línea invisible que separaba a jefe y empleada se desvaneció por completo cuando me condujo hacia la cama. «¿Estás seguro?», le pregunté, con la voz temblorosa por la emoción. Como respuesta, Ricardo me estrechó entre sus brazos. Nuestros cuerpos se encontraron con la desesperación de quien recupera el tiempo perdido. Aquella noche, bajo el imponente techo de la mansión Montgomery en los Hamptons, nos entregamos a una pasión que había esperado demasiado tiempo para manifestarse. Me llamo Felipe Méndez, y desde hace 15 años soy el mayordomo jefe de la mansión Montgomery. A mis 42 años, he dedicado más de un tercio de mi vida a servir a un solo hombre, Ricardo Montgomery, el multimillonario más temido del mundo de los negocios estadounidense. Soy hijo de inmigrantes brasileños que llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano. Mi padre trabajó como jardinero y mi madre como ama de llaves en casas de familias adineradas de Nueva York. Desde muy pequeño, aprendí a moverme en silencio entre las bambalinas de la riqueza, observando sin que nadie se diera cuenta. La rutina en la mansión se regía siempre por el reloj. 5:30 de la mañana sonaba mi despertador. 6 en punto, café listo. 6:15, periódico planchado. 6:30, Ricardo bajaba las escaleras de mármol impecablemente vestido, expresión impasible. Un desayuno silencioso donde mi presencia solo era tolerada, nunca reconocida. «Buenos días, señor Montgomery». Las mismas palabras todos los días. A veces un gruñido como respuesta. En los días malos, ni eso. Ricardo Montgomery construyó un imperio de la nada. Hijo de inmigrantes latinos, convirtió un pequeño negocio familiar en una de las mayores corporaciones de Estados Unidos. 55 años, nunca se casó. Relaciones fugaces que terminaron antes de empezar de verdad. Un hombre solitario rodeado de lujos pero vacío de afecto. «Tienes una reunión a las 9», le recordé mientras le ajustaba la corbata de seda italiana. Tan cerca que podía oler su aliento a menta, pero tan lejos como las estrellas. Conocía cada centímetro de aquella mansión de 2.000 metros cuadrados en los Hamptons. Conocía cada preferencia, cada amaneramiento, cada humor de Ricardo. 17 empleados bajo mi supervisión, y ninguno de ellos conocía al verdadero Ricardo como yo. Para ellos, era el jefe intratable. Para mí, era mucho más. Era el hombre al que rara vez veía sonreír mientras leía un libro en la biblioteca. El hombre que, en las noches de tormenta, tocaba el piano pensando que nadie le escuchaba. El hombre cuyos ojos transmitían una soledad que yo comprendía perfectamente. Mi vida, antes de Montgomery Manor, es una página pasada. Estudié, me gradué en la Universidad de Nueva York con una beca completa, pero acabé siguiendo los pasos de mi madre. Hay un extraño consuelo en saber exactamente qué lugar ocupas en el mundo. Al menos, eso me decía a mí misma. Cuando llegué a la mansión Montgomery, Ricardo tenía unos 40 años y acababa de heredar la fortuna familiar tras la trágica muerte de sus padres en un accidente aéreo. Un hombre amargado y desconfiado que había convertido su dolor en una coraza impenetrable. «Felipe, estás contratado. No me falles», fueron sus primeras palabras tras 10 minutos de entrevista. 15 años después, aún no le había defraudado. Mis aposentos estaban en el ala este de la mansión,
una cómoda habitación con un pequeño salón. En mi tiempo libre, leía o escuchaba música clásica. Una vida sencilla y previsible. Hasta aquella noche, 3 meses atrás, en que todo cambió. Era un miércoles. Ricardo había vuelto de un viaje especialmente estresante a Boston. Una negociación fallida que costaría millones. Su humor era peor que de costumbre. Felipe, whisky, ordenó al entrar en el despacho, arrojando su chaqueta sobre el sofá de cuero. Le serví la bebida en silencio, observando cómo le temblaban las manos de rabia mientras tecleaba furiosamente en su portátil. «Estos incompetentes me las van a pagar», murmuró, más para sí mismo que para mí. Fue entonces cuando se levantó bruscamente, volcando su vaso. El líquido ámbar se derramó por toda la costosa alfombra persa, y los fragmentos de cristal brillaron bajo la pantalla de la lámpara. «¡Maldita sea!», exclamó, y al agacharse para recoger los fragmentos, se hizo un profundo corte en la palma de la mano. La sangre brotó al instante. Sin pensármelo 2 veces, saqué el pañuelo del bolsillo y me arrodillé a su lado. «Déjeme ver, señor», le pedí, tomando su mano entre las mías. Era la primera vez en 15 años que tocaba a Ricardo de un modo tan directo e íntimo. Sus ojos se encontraron con los míos, sorprendidos no por el dolor, sino por aquel simple gesto de cariño. «Es profunda», murmuré, apretando el pañuelo contra el corte. «Tenemos que ir al hospital». «No», contestó con la voz repentinamente baja. «Puedes curártelo tú». Cogí el botiquín y limpié cuidadosamente la herida. Mis dedos trabajaban con precisión, años de práctica en pequeñas reparaciones alrededor de la casa. Mientras aplicaba el antiséptico, noté que Ricardo me observaba con inusitada intensidad. «¿Por qué sigues aquí, Felipe?», preguntó de repente. Levanté la vista, confuso. «¿Qué quiere decir, señor?» 15 años. Podrías haber encontrado un trabajo mejor, con un jefe menos difícil. Terminé de vendarme antes de contestar. «Me gusta mi trabajo, señor», se rió secamente. «A nadie le gusta trabajar para un hombre como yo». Por primera vez me permití un poco de sinceridad. «No es tan malo como cree, señor». Algo cambió en ese momento. Una grieta en el muro que nos separaba. Ricardo se miró la venda de la mano y luego a mí. «Gracias, Felipe». 2 simples palabras que nunca antes se habían pronunciado. 2 palabras que lo cambiaron todo. Durante los días siguientes, noté pequeños cambios. Ricardo empezó a agradecerme pequeños gestos. Empezó a preguntarme por mi día. Una vez incluso sonrió cuando le llevé el desayuno. «¿Te gusta la ópera, Felipe?», me preguntó una noche mientras servía la cena. «Sí, señor», respondí, sorprendido por la pregunta personal. «Mozart, sobre todo». Al día siguiente, encontré sobre mi cama 2 entradas para La flauta mágica en el Metropolitan Opera House. En el programa, solo había una nota manuscrita: «Trae a alguien que aprecie la buena música». Estuve despierto toda la noche, dando vueltas a esa nota entre mis dedos. 15 años de invisibilidad y, de repente, me vieron. A la mañana siguiente, cuando sirvieron el café, me armé de valor. «Gracias por las entradas, señor Montgomery». En realidad me preguntaba, ¿le gustaría acompañarme? Ricardo levantó la vista de su periódico. Una expresión ilegible pasó por su rostro. «No soy buena compañía, Felipe». «No estoy de acuerdo, señor», respondí con el corazón acelerado por la osadía. «Creo que sería una velada agradable». Para mi sorpresa, tras un largo silencio, asintió. «¿A qué hora?» «A las 8, señor». «Las 8», confirmó, volviendo a su periódico, pero pude ver una leve sonrisa en sus labios. Aquella fue nuestra primera salida juntos. Ricardo, siempre tan controlado y austero, se relajó mientras la música nos envolvía. En la oscuridad del teatro, sentí que su brazo tocaba el mío en el reposabrazos. Ninguno de los 2 se apartó. Cuando volvimos a casa aquella noche, algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Las barreras de empleador y empleado empezaban a difuminarse, dando paso a algo indefinible, peligroso, excitante. «Gracias por la compañía, Felipe», dijo, de pie frente a la puerta de sus aposentos. «Ha sido diferente». «De nada, señor», vaciló, como si quisiera decir algo más. «Buenas noches, Felipe». «Buenas noches, Ricardo», respondí, usando su nombre de pila por primera vez. Durante los días siguientes, se estableció una nueva dinámica: conversaciones durante el desayuno, cenas compartidas en la enorme mesa del comedor, ya no como patrón y empleado,
sino como dos hombres que empezaban a descubrirse mutuamente. Mis padres se morirían de pena si vieran en lo que me he convertido, me confesó Ricardo durante una de estas cenas, después de su tercera copa de vino. Un hombre rico y vacío. ¿No estás vacío?, le reté suavemente. Solo cerrado. Me miró con nostalgia. Sus ojos revelaban una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. ¿Cómo puedes saberlo? 15 años observándote, Ricardo. Veo mucho más de lo que crees. Un mes después de la noche en el teatro, Ricardo me invitó a pasar un fin de semana en su casa de la playa, en los Outer Banks. Solo nosotros dos, dijo, como tanteando el terreno. El personal de allí estará libre. Yo sabía lo que eso significaba. Sabía el riesgo que corríamos, mi reputación, mi trabajo, el suyo. Todo estaba en juego. Sería inapropiado, respondí, a pesar de mi deseo de aceptar. Ricardo se acercó más, reduciendo la distancia que nos separaba. ¿Cuándo empezó a importarnos lo apropiado, Felipe? 3 días después, conducíamos por la costa en su descapotable. El viento nos despeinaba, el mar centelleaba en el horizonte y, por primera vez en años, vi a Ricardo realmente relajado, libre. La casa de la playa era más sencilla que la mansión, pero aún así impresionante. Cristal y madera fundiéndose con el paisaje, el océano como patio trasero. Aquella tarde, mientras se ponía el sol, nos sentamos uno al lado del otro en la terraza, con copas de vino en la mano y un silencio confortable entre nosotros. ¿Por qué nunca te has casado, Felipe?, me preguntó con la mirada fija en el horizonte. Nunca encontré a la persona adecuada, respondí con sinceridad. O tal vez sí la encontré y no pude tenerla. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, todas las palabras no dichas de los años parecieron colgar entre nosotros. El contacto de su mano con la mía fue como una descarga eléctrica, suave, vacilante, interrogante. Entrelazó sus dedos con los míos y, por un momento, respiramos juntos, al borde de un precipicio. ¿Qué estamos haciendo, Ricardo?, susurré, consciente de que estábamos a punto de cruzar una línea sin retorno. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió, antes de reducir la distancia que nos separaba. Su beso sabía a vino, a mar y a posibilidades. Sus manos, siempre tan seguras en el mundo de los negocios, temblaron ligeramente al tocarme la cara. Fue un beso de descubrimiento, de reconocimiento, de años de sentimientos reprimidos por fin liberados. Cuando nos separamos, vi en sus ojos el mismo torbellino que yo sentía. Deseo, miedo, esperanza. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz casi inaudible bajo el sonido de las olas. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. Ahora, Felipe, vivimos. Aquella noche lo cambió todo. Entre sábanas de algodón egipcio, nos redescubrimos no como patrón y empleado, sino como hombres, con deseos, miedos y sueños. La piel de Ricardo contra la mía, sus suspiros en mi oído, el abandono total de máscaras y fingimientos. Pero la mañana trajo consigo la realidad. Volveríamos a la mansión, a las apariencias, a los papeles que representábamos para el mundo exterior. Observé a Ricardo dormir, con el rostro más relajado que había visto nunca, y me pregunté si la magia de la casa de la playa sobreviviría a la vuelta al mundo real. ¿Te ha gustado el principio de esta historia? Estoy impaciente por contarte lo que ocurrió cuando regresamos a la mansión Montgomery y tuvimos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestra nueva relación. Sigue leyendo para descubrirlo. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Ricardo abrió los ojos. Observé cada detalle de su rostro mientras se despertaba lentamente. Las pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos que se profundizaban cuando sonreía, la barba incipiente que le daba un aspecto más salvaje que el del ejecutivo pulido que el mundo conocía. Sus ojos se cruzaron con los míos, y por un momento solo hubo incertidumbre. «Buenos días», murmuré, con el corazón acelerado. Para mi alivio, sonrió y me acarició la mejilla. «Así que no ha sido un sueño». «No», respondí, inclinándome para besarle suavemente. No lo fue. Su beso matutino fue diferente al de la noche anterior. Menos urgente, más profundo, como si estuviera memorizando cada sensación. Sus manos recorrieron mi cuerpo sin prisa, redescubriéndome lenta y deliberadamente. Cuando nos separamos, una nueva intimidad se había instalado entre nosotros.
Ricardo se apoyó en el codo y sus dedos trazaron distraídos dibujos en mi pecho. ¿Y ahora qué, Felipe? La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de implicaciones. No se refería solo a aquella mañana, sino a todas las mañanas que vendrían después. Ahora tomamos café, respondí, tratando de aliviar la tensión. Luego, decidiremos juntos. Se rió. Un sonido raro y precioso que siempre atesoré, siempre práctico. Hicimos café juntos en la cocina de la casa de la playa, una novedad para los dos. Ricardo, acostumbrado a que le sirvieran, era sorprendentemente hábil con la cafetera. Le vi intentar freír huevos, el multimillonario que dirigía imperios luchando ahora con yemas que se negaban a cooperar. Pequeños momentos de normalidad que parecían más íntimos que nuestra noche de pasión. Lo estoy haciendo todo mal, admitió, frustrado por los huevos quemados. Me acerqué a él por detrás, rodeándole con mis brazos. No te preocupes, nadie nace sabiendo, excepto tú, replicó, girándose para mirarme. Parece que lo sabes todo. 15 años observándote me han enseñado mucho, confesé, sujetando su rostro entre mis manos, incluida la paciencia. Cuando nuestros labios volvieron a encontrarse, el sabor del café intensificó el momento. El beso se hizo más profundo, y pronto olvidamos los huevos quemados mientras Ricardo me apretaba contra la encimera de la cocina. Sus manos exploraron mi cuerpo con nueva confianza, y sentí que el mundo me daba vueltas cuando me levantó sobre la encimera de mármol. «¿El desayuno puede esperar?», murmuró contra mi cuello, y sus labios dejaron un rastro de fuego en mi piel. Pasamos el fin de semana en una burbuja, paseos por la playa, conversaciones profundas al atardecer, noches de pasión que hacían que las paredes de la casa fueran testigos de secretos guardados durante mucho tiempo. Por primera vez conocí de verdad a Ricardo, no al ejecutivo despiadado, sino al hombre que lloraba en silencio cuando hablaba de sus padres, que reía sin reservas cuando yo contaba. Historias de mi infancia en Brooklyn, que confesaba sus miedos más profundos a altas horas de la madrugada. «Tengo miedo de no ser suficiente», admitió, mientras contemplábamos las estrellas desde el balcón, su cuerpo caliente contra el mío bajo una manta. «Que todo lo que he construido no signifique nada al final. Para mí, eres más que suficiente», respondí, besando su hombro. «Y lo que hemos construido aquí, en estos días, eso lo significa todo». El domingo por la tarde, mientras hacíamos las maletas para volver a casa, la realidad empezó a imponerse. El silencio crecía entre nosotros, cargado de preguntas sin hacer. Cuando cerré la maleta, Ricardo estaba de pie en la puerta del dormitorio, con una expresión ilegible. «Cuando volvamos», empezó vacilante, «las cosas serán diferentes». No era una pregunta, pero contesté de todos modos, «sí». «No podemos», hizo un gesto vago, «seguir como antes». «No», asentí, acercándome. «No podemos». «¿Qué quieres, Felipe?», preguntó con una vulnerabilidad poco común en su voz. «¿De mí? ¿De nosotros?». La pregunta me pilló desprevenido. En 15 años, nunca me habían preguntado por mis propios deseos. «Te deseo a ti», respondí simplemente. «El resto podemos descubrirlo juntos». El beso que nos dimos selló un pacto silencioso, una promesa de intentarlo, a pesar de los obstáculos que sabíamos que íbamos a encontrar. En el coche, de vuelta a los Hamptons, Ricardo conducía en silencio, con una mano en el volante y la otra entrelazada con la mía. Las palabras sobraban mientras el sol se ponía frente a nosotros, coloreando el cielo de rojo y dorado. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos a la mansión, más sentía crecer la tensión en sus hombros. «Felipe», dijo, cuando las puertas de la mansión Montgomery aparecieron en la distancia, «tenemos que ser discretos». La realidad me golpeó como un puñetazo. Discretos, por supuesto. El multimillonario Ricardo Montgomery no podía asumir una relación con su mayordomo. ¿En qué estaba pensando? «Ya veo», respondí, soltando su mano y alisándome la corbata. Cuando se abrieron las puertas y entramos en la propiedad, fue como si la casa de la playa solo hubiera sido un sueño febril. Los jardines inmaculados, la imponente mansión, todo parecía recordarme mi lugar en el mundo. «Señor Montgomery, bienvenido», saludó Thomas, el guardia de seguridad, al abrirme la puerta del coche. «Gracias, Thomas», respondió Ricardo, recuperando su tono frío y profesional. «Por favor, lleva mis maletas a mi habitación. Felipe, necesito que revises mi agenda para mañana». Y así,
En cuestión de segundos, volvimos a nuestros papeles, jefe y empleado, separados por un abismo de clase y expectativas sociales. Esa noche cenamos por separado, Ricardo en su despacho y yo en la pequeña despensa del personal. Le preparé el whisky como siempre, pero cuando le llevé al despacho, dudé antes de llamar. «Adelante», sonó su voz después de que llamara a la puerta. Ricardo estaba de espaldas a mí, observando la noche a través de la ventana, una silueta solitaria contra el cielo oscuro. Dejé el whisky sobre la mesa y me di la vuelta para marcharme. «Felipe», me llamó, aún sin volverse. «Quédate». Cerré la puerta y esperé inseguro. Cuando por fin se volvió, sus ojos estaban llenos de conflicto. «Esto es más complicado de lo que pensaba», admitió, acercándose como un depredador cauteloso. «Siempre supe que lo sería», respondí, manteniéndome quieta a pesar de mi deseo de reducir la distancia entre nosotros. «En la casa de la playa era fácil fingir que el mundo exterior no existía», continuó, deteniéndose a centímetros de mí. «Pero aquí somos quienes siempre hemos sido», añadí, sintiendo un nudo en la garganta. «El señor Montgomery y su mayordomo». Ricardo sacudió la cabeza, la frustración evidente en cada línea de su rostro. «No, no puedo volver a ser como era. No después de sentir tus labios en los míos, no después de despertarme contigo a mi lado». Sus palabras hicieron que una oleada de calor recorriera mi cuerpo. Antes de que pudiera replicar, eliminó la distancia que nos separaba y su boca se encontró con la mía con una urgencia desesperada. Me golpeé la espalda contra la estantería mientras sus manos me acercaban. Este beso era diferente, salvaje, posesivo, casi furioso. «No puedo fingir», murmuró contra mis labios. «No contigo». Cuando nos separamos, jadeantes, oí pasos en el pasillo. Nos alejamos rápidamente, ajustándonos la ropa. La señora Caldwell, el ama de llaves, llamó a la puerta justo cuando yo recogía el vaso vacío de la mesa. «Señor Montgomery, han llegado los documentos que solicitó», anunció, entrecerrando los ojos ante mi aspecto desaliñado. «Gracias, Margaret. Puede dejarlos sobre la mesa», respondió Ricardo, con admirable control. Cuando se marchó, intercambiamos una mirada que mezclaba culpa y excitación juvenil. «Tenemos que tener más cuidado», susurré. «O más honestos», replicó él, desafiante. Durante la semana siguiente, establecimos una nueva rutina. En público, éramos formales, amo y criado, profesionales y distantes. En privado, nos veíamos en rincones ocultos de la mansión, besos robados en la biblioteca cuando todos dormían, roces furtivos al pasar documentos, miradas llenas de promesas durante reuniones formales. Era excitante y agotador, como vivir dos vidas paralelas. Durante el día, servía a Ricardo en las cenas de negocios, viendo cómo seducía a los inversores con su calculado carisma, manteniéndome en la sombra como siempre. Por la noche, cuando la mansión dormía, venía a mi despacho, donde podíamos ser simplemente dos hombres enamorados, sin títulos ni expectativas. «Nadie puede saberlo», insistió Ricardo, mientras trazaba dibujos en mi espalda desnuda. «Todavía no. Tengo miedo», le confesé una noche, con la cabeza apoyada en su pecho. «Miedo de que esto nunca pueda ser más que encuentros secretos». Ricardo me levantó la barbilla, obligándome a mirarle a los ojos. «Dame tiempo, Felipe. Hay mucho en juego». Comprendía sus temores. Montgomery Enterprises valía miles de millones, y el consejo de administración estaba formado por hombres y mujeres conservadores que difícilmente aprobarían que su director general mantuviera una relación con una empleada, sobre todo con un hombre. La prensa sensacionalista haría su agosto. Los inversores podrían echarse atrás. Pero a medida que pasaban las semanas, la situación se volvía más tensa. La mirada de Margaret se hizo cada vez más sospechosa. Una mañana encontré a Rebecca, la joven camarera, saliendo a toda prisa de mi habitación. «Ordenando su habitación, señor Méndez», me explicó sonrojada. «El señor Montgomery nos pidió que cambiáramos las sábanas hoy». Más tarde, me enfrenté a Ricardo. «Empiezas a darte cuenta. Rebecca ha estado hoy en mi habitación. Hice que te cambiaran las sábanas», respondió despreocupadamente, revisando los correos electrónicos. «¿Ocurre algo?» «Al mayordomo jefe no le cambian las sábanas las camareras», expliqué tensa. «Lo hago yo mismo. Es sospechoso». Ricardo suspiró, mirándome por fin. «Estaré en Nueva York los próximos días.
Una adquisición importante. El cambio de tema me irritó. ¿De verdad estamos teniendo esta conversación ahora? Felipe, se suavizó su voz mientras se levantaba para abrazarme. Volveré el viernes, entonces podremos hablar mejor. Sus labios se encontraron con los míos, y como siempre mi resistencia desapareció. Su beso tenía el poder de borrar mis preocupaciones, al menos momentáneamente. Cuando su lengua encontró la mía, explorando mi boca con íntima familiaridad, me permití olvidar los riesgos, las sospechas, el futuro incierto. «Te voy a echar de menos», murmuró contra mis labios. «3 días», respondí, mis dedos desabrochando su camisa. «Sobreviviremos». Pero esos 3 días resultaron más difíciles de lo que imaginaba. La mansión, siempre mi cómodo dominio, parecía ahora un campo minado de miradas indiscretas y susurros. Sin Ricardo, me sentía expuesta, vulnerable. El jueves, James, el chófer, trajo el correo. Entre los sobres había una simple carta dirigida a mí, sin remitente. Dentro solo un recorte de periódico. Una foto de Ricardo saliendo del Metropolitan Opera House junto a mí, meses atrás. Debajo, una nota manuscrita. «Lo sabemos». Se me heló la sangre. Guardé la carta en el bolsillo, intentando mantener la calma. ¿Quién lo sabía? ¿Qué sabían exactamente? ¿Era una amenaza o una advertencia? Aquella noche no pude dormir. La carta parecía arder en mi cajón. Intenté llamar a Ricardo, pero no lo cogió. Probablemente estaba en una de esas interminables cenas de negocios en Manhattan. El viernes me desperté con insistentes golpes en la puerta. Eran las 6 de la mañana. «Señor Méndez», llegó la voz de Thomas, el guardia de seguridad. «Viene el señor Montgomery. Me ha pedido que me reúna con él en la entrada principal». Me sorprendió. Ricardo no debía volver hasta el final del día. Me vestí rápidamente y bajé al vestíbulo. Cuando se abrió la puerta, casi no reconocí al hombre que entró. Ricardo parecía haber envejecido años en 3 días. Ojeras profundas, la cara sin afeitar, la ropa desarreglada. Nunca le había visto tan desaliñado. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. «A mi despacho, ahora mismo». Le seguí en silencio, notando las miradas curiosas de los empleados que empezaban sus turnos. En el despacho, Ricardo cerró la puerta antes de volverse hacia mí. «Tenemos problemas», anunció, arrojando una tableta sobre la mesa. En la pantalla, el titular gritaba: «¿Romance secreto?». El director general de Montgomery y una empleada sorprendidos en una escena íntima. La foto nos mostraba en el balcón de la casa de la playa, abrazados, contemplando la puesta de sol. No era explícita, pero sí lo bastante sugerente. «Los tabloides», murmuré, con el estómago revuelto. «¿Quién la ha hecho?». «Probablemente algún paparazzo con un objetivo de largo alcance», respondió Ricardo, pasándose la mano por el pelo en un gesto nervioso. «El caso es, aún no se ha publicado, pero me ha llegado a mi correo electrónico esta mañana». «¿Un chantaje?». «Exacto. Quieren 3 millones para no publicarlo». Me desplomé en la silla, estupefacto. «¿Y qué vas a hacer?». Ricardo me miró largo rato antes de contestar. «¿Qué quieres que haga?». La pregunta me pilló desprevenida. Por primera vez parecía realmente inseguro, vulnerable. «El dinero no es un problema para ti», respondí con cautela. «Pero si pagas, podrían volver pidiendo más». «No he preguntado por el dinero», replicó, acercándose hasta quedar frente a mí. «He preguntado qué quieres que haga. ¿Pagar para esconderlo? Oh, me tembló la voz. «O que me haga cargo de todo», añadió, arrodillándose a mi altura. «Acabar con los secretos». Se me aceleró el corazón. «¿Hablas en serio?». Ricardo me cogió de las manos, sus ojos clavados en los míos con una intensidad feroz. «He pasado estos 3 días pensando, Felipe. He construido un imperio sacrificándolo todo. Mi juventud, mis relaciones, mi felicidad. ¿Para qué? ¿Para vivir escondido, negando la única relación verdadera que he tenido?» Antes de que pudiera responder, me besó, no desesperado ni furtivo como los anteriores, sino deliberado, como una declaración. Cuando nos separamos, vi determinación en su mirada. «Estoy harto de fingir», declaró. «Afrontémoslo juntos, si estás dispuesta». Las implicaciones eran vertiginosas. Escándalos, titulares, posiblemente la pérdida del negocio. Sin duda cambios en nuestras vidas. Pero en ese momento, mirando a los ojos del hombre que amaba, la elección parecía sencilla. «Estoy contigo», respondí, sellando nuestra decisión con otro beso. No sabía que nuestro verdadero calvario no había hecho más que empezar.
Mientras nos besábamos en el despacho, la tableta parpadeó con un nuevo mensaje. Había vencido el plazo de pago. La foto ya estaba en los principales tabloides de Internet. Ricardo Montgomery tiene una aventura con su mayordomo. El multimillonario de los Hamptons tiene una aventura secreta con una empleada. Escándalo en la alta sociedad. El heredero de Montgomery Enterprises, pillado en un momento íntimo. Los titulares a gritos parecían saltar de las pantallas de todos los dispositivos. En cuestión de horas, el mundo entero parecía conocer nuestro secreto. El teléfono de la mansión no paraba de sonar. Periodistas ávidos de detalles, inversores preocupados, amigos y conocidos curiosos. No atiendas ninguna llamada, ordenó Ricardo mientras se paseaba de un lado a otro de su despacho. Lawrence está redactando un comunicado oficial. Lawrence Harper, el director de Relaciones Públicas de Montgomery Enterprises, había llegado a la mansión 20 minutos después de conocerse la noticia. Un hombre de unos 50 años con una expresión eternamente impasible, era conocido por apagar los fuegos de los medios de comunicación con una eficacia casi sobrenatural. «Ricardo», dijo Lawrence, ajustándose sus gafas de montura fina, «tenemos que discutir las opciones». Observé a los dos hombres, sintiéndome de pronto un extraño, un intruso. Lawrence apenas había mirado en mi dirección desde que llegó. «Felipe se queda», declaró Ricardo, dándose cuenta de mi incomodidad. «Sea lo que tengamos que discutir, él forma parte de ello». Lawrence suspiró, claramente molesto. «Como quieras, pero entiende que esta situación es delicada». ¿Delicada? Ricardo rió sin humor. ¿Así es como lo llamamos ahora? Los mercados ya están reaccionando, continuó Lawrence, ignorando el sarcasmo. Las acciones de Montgomery han caído un 7% desde esta mañana. 3 clientes importantes han llamado para cuestionar la estabilidad de la empresa. El consejo ha convocado una reunión de urgencia para mañana. Ricardo dejó de caminar, mirando fijamente al ejecutivo. ¿Y qué sugieres, Lawrence? ¿Que lo niegue todo? ¿Que diga que la foto fue manipulada? Eso sería lo más prudente, respondió Lawrence, mirándome por fin. No se ofenda, señor Méndez, pero aquí hay mucho en juego. Miles de puestos de trabajo, miles de millones en activos. Antes de que pudiera replicar, Ricardo golpeó la mesa con el puño. «Basta ya. No voy a negarlo. No voy a mentir. Sí, tengo una relación con Felipe. Sí, lo mantuvimos en secreto. Pero se acabó. Se acabó el esconderse. Ricardo», intervine, tocándole suavemente el brazo. «Quizá deberíamos considerar las implicaciones». «No», me interrumpió, con los ojos fijos en los míos. «Ya he vivido una vida de apariencias. Me he negado a ser quien realmente soy por miedo a lo que pensaran los demás. Ahora ya no». Su mirada era tan intensa, tan decidida, que mi preocupación se desvaneció. Entrelazó sus dedos con los míos frente a Lawrence, un calculado gesto de desafío. «Prepara una declaración confirmando nuestra relación», ordenó al ayudante. «Respetuosa, digna, sin detalles innecesarios, y programa una rueda de prensa para mañana después de la reunión del consejo». Lawrence pareció tragar algo amargo, pero asintió. «Lo comprendo. Trabajaré en ello inmediatamente». Cuando se marchó, dejándonos solos, me volví hacia Ricardo. «¿Estás seguro de esto? Llevas décadas construyendo este imperio. Podrías perderlo todo». Su beso fue la respuesta, profundo, intenso, una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, estaríamos juntos. Sus manos sostenían mi rostro como si yo fuera el objeto más preciado del mundo. «Perderte sería perderlo todo», murmuró contra mis labios. «Lo demás son solo cosas». Aquella noche, Ricardo despidió a todo el personal, ofreciéndoles una generosa gratificación por unos días libres. Un intento de darnos intimidad mientras se intensificaba el huracán mediático. Por primera vez, dormimos juntos en la suite principal, sin escondernos, sin fingir. A la mañana siguiente, mientras veía a Ricardo ponerse su traje más elegante para la reunión del Consejo de Administración, sentí una mezcla de orgullo y miedo. Lo estaba arriesgando todo, su empresa, su reputación, su legado, por nosotros. «Estás guapísimo», comenté, ayudándole con la corbata como había hecho cientos de veces antes, pero esta vez era diferente. Ya no era el mayordomo ajustando el traje de su jefe, sino un hombre arreglando a su compañero. «Estoy nervioso», confesó, con una vulnerabilidad poco común en su voz.
No por las acciones o el consejo, sino por mi familia. ¿Tu familia? Pregunté sorprendida. Ricardo rara vez mencionaba a otros miembros de su familia aparte de sus difuntos padres. Mi hermana Elena, explicó, vive en California. Tenemos una relación complicada. No hablamos mucho, pero siempre nos hemos respetado. Probablemente ahora lo sepa todo. ¿No le has hablado de nosotros? Ricardo negó con la cabeza. Hace años que no le hablo a Elena de mi vida personal. Ella tiene sus propios problemas, pero ahora lo besé suavemente, tratando de calmarlo. Es tu hermana. Si de verdad le importas, lo entenderá. Eso espero, murmuró antes de consultar su reloj. Ya es la hora. Ver a Ricardo marcharse a aquella reunión fue una de las cosas más duras que he hecho nunca. Una parte de mí quería estar a su lado, frente a aquellos ejecutivos de rostro impasible y opiniones inflexibles, pero sabía que mi presencia solo complicaría las cosas. Pasé las siguientes horas en vilo, incapaz de concentrarme en nada. A pesar de los esfuerzos de Ricardo por protegerme, no pude resistirme a consultar las noticias en Internet. Cada titular parecía más sensacionalista que el anterior, cada comentario más cruel. Cuando no pude soportarlo más, apagué todos mis dispositivos y me refugié en el jardín trasero, el único lugar donde podía respirar. Allí me encontró Elena Montgomery. No la reconocí de inmediato. Una mujer elegante de pelo oscuro y ojos penetrantes como los de su hermano. Solo cuando habló me di cuenta de quién era. Así que tú eres él, dijo, acercándose con pasos deliberados. El hombre por el que mi hermano lo está tirando todo por la ventana. Me puse de pie, tensa. Señora Montgomery, Elena, corrigió, estudiándome con desconcertante intensidad. Solo Elena. Un pesado silencio se instaló entre nosotras. Ella continuó observándome, como si tratara de descifrar un complejo rompecabezas. ¿Quieres a mi hermano?, preguntó bruscamente. La pregunta directa me pilló desprevenida. Sí, respondí sin vacilar. Más de lo que creía que era posible querer a alguien. Elena asintió lentamente. Bueno, algo es algo. Ricardo siempre lo ha tenido todo menos eso. Habla muy bien de la señora, comenté, intentando romper la tensión. Ella soltó una breve carcajada. Lo dudo. Somos dos cabezotas que apenas podemos estar en la misma habitación sin discutir. Pero es mi hermano, añadió con un suspiro. Y nunca le he visto arriesgar tanto por algo o por alguien. Había cierta suavidad en su mirada, casi imperceptible. ¿Sabes dónde está ahora? En la reunión del consejo, respondí. Debería terminar en cualquier momento. ¿Y después qué? Una rueda de prensa. Va a hacerlo oficial. Elena enarcó una ceja, claramente sorprendida. Típico de Ricardo. Cuando decide algo, va hasta el final, sin importarle las consecuencias. Estoy preocupada, confesé, sorprendiéndome a mí misma por mi sinceridad ante aquella desconocida tan familiar. Podría perderlo todo por mi culpa. Elena me observó durante un largo instante antes de contestar. Mi hermano perdió a nuestros padres cuando tenía 40 años. Perdió su juventud construyendo un imperio. Perdió relaciones porque tenía miedo de abrirse. Si ha encontrado algo que por fin le hace feliz, quizá merezca la pena arriesgarse. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Se acabó. Me voy a casa. Prepárate para la rueda de prensa de las 4. Le mostré el mensaje a Elena, que asintió. Empieza el espectáculo. Ricardo llegó 20 minutos después. Su expresión era ilegible cuando entró en el jardín y nos encontró charlando. Se detuvo a medio camino, mirando de mí a su hermana con evidente sorpresa. Elena, dijo, acercándose con cautela. No te esperaba aquí. Por supuesto, respondió ella poniéndose en pie. Necesitaba conocer al hombre que logró lo imposible. Y eso sería hacer que Ricardo Montgomery se preocupara por algo que no fueran sus negocios, añadió con una fina sonrisa. Y al parecer, vale la pena arrojar su empresa al fuego. Ricardo se tensó. ¿El consejo? El consejo, repetí ansioso. ¿Qué ha pasado? Respiró hondo antes de contestar. Estoy fuera, temporalmente según ellos. Robert Jenkins asumirá el cargo de director general interino mientras el escándalo se enfría. La sorpresa debió de notarse en mi cara, porque Ricardo se sentó rápidamente a mi lado, cogiendo mis manos entre las suyas. No es definitivo, me explicó. Técnicamente es una excedencia, no una dimisión.
Sigo siendo el accionista mayoritario. No pueden despedirme del todo. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté, mi voz casi un susurro. 6 meses, en principio. Luego volverán a evaluarlo. Elena observó nuestra interacción con un interés apenas disimulado. ¿Y te parece bien, Ricardo? ¿Ser apartado de la empresa que construiste? Para mi sorpresa, sonrió. No la sonrisa diplomática que reservaba para las negociaciones, sino algo genuino, casi sereno. Por primera vez en décadas, sí, respondió sin apartar la mirada de mí. Hay cosas que son más importantes. La rueda de prensa fue un circo, como cabía esperar. Decenas de periodistas se agolpaban en el vestíbulo del hotel donde Richard la había convocado. Saltaban los flashes, se gritaban preguntas antes incluso de que empezáramos. Lawrence intentaba, sin mucho éxito, mantener una especie de orden. Sentada junto a Ricardo en la mesa principal, me sentía fuera de lugar, expuesta. No estaba acostumbrado al protagonismo. Toda mi vida había transcurrido entre bastidores, en las cómodas sombras del anonimato. Pero cuando Ricardo entrelazó sus dedos con los míos sobre la mesa, a la vista de todos, encontré fuerza en su contacto. Señoras y señores, empezó con la misma autoridad que utilizaba en las reuniones de negocios. Gracias por venir. Seré breve y directo. El silencio que siguió fue casi palpable. Decenas de periodistas contenían la respiración, los bolígrafos sobre los blocs de notas, las cámaras apuntando. Sí, tengo una relación con Felipe Méndez, declaró Ricardo con voz firme. No es reciente, pero la hemos mantenido en secreto por motivos personales. Las fotos publicadas recientemente son auténticas, aunque se obtuvieron de forma invasiva y poco ética. Me apretó ligeramente la mano antes de continuar. El Consejo de Montgomery Enterprises ha determinado que debo dimitir temporalmente como consejero delegado mientras se normaliza la situación. Respeto su decisión, aunque no estoy de acuerdo con ella. Estaré de baja durante los próximos 6 meses, tras los cuales se reevaluará mi posición. Los periodistas estallaron en preguntas, pero Ricardo levantó la mano, silenciándolos de nuevo. No responderé a preguntas sobre detalles íntimos de nuestra relación. Eso es personal y privado. Sí, Felipe trabajó como mayordomo principal en mi residencia durante 15 años. Sí, esto representa un cambio significativo en nuestras vidas. No me arrepiento de nada. Se volvió hacia mí. Sus ojos transmitían mucho más que sus palabras mesuradas. Algunas cosas valen cualquier precio. Las preguntas se sucedieron como una avalancha, insidiosas, invasivas, algunas deliberadamente crueles. Ricardo las respondía con una mezcla de dignidad y firmeza, negándose en ocasiones a dignificar con respuestas las más ofensivas. Le observaba con creciente admiración, su capacidad para mantener la compostura incluso ante la provocación. Cuando un periodista preguntó si nuestra relación no había empezado como una situación de abuso de poder, sentí que me hervía la sangre. Antes de que Ricardo pudiera responder, me encontré cogiendo el micrófono. Si me permite, empecé, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Trabajé para la familia Montgomery por elección propia durante 15 años. Tengo un título universitario y siempre he tenido opciones profesionales. Si hoy estoy aquí, al lado de Ricardo, es porque así lo he elegido. No soy una víctima ni un oportunista. Soy un hombre que encontró el amor donde menos lo esperaba. El silencio que siguió a mi afirmación fue casi ensordecedor. Ricardo me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Cuando aparté el micrófono, se inclinó para depositar un suave beso en mis labios, un gesto espontáneo que provocó un nuevo frenesí de los flashes de las cámaras. Creo que ya hemos contestado bastante por hoy, declaró Lawrence, poniendo fin abruptamente a la rueda de prensa. En los días siguientes, nuestros rostros aparecieron en revistas, periódicos y páginas web de noticias. Los expertos debatieron las implicaciones para Montgomery Enterprises. Los comentaristas sociales analizaron todos los aspectos de nuestra relación. La mansión fue asediada por paparazzi, lo que nos obligó a contratar seguridad adicional. Pero dentro de nuestro pequeño mundo, algo extraordinario estaba sucediendo. Por primera vez, Ricardo tenía tiempo para dormir hasta tarde, para desayunar tranquilamente, para ver la puesta de sol sin revisar constantemente el correo electrónico. Tiempo para nosotros. Nunca pensé que sería liberador ser apartado de mi propia empresa, comentó, 2 semanas después de la rueda de prensa, mientras caminábamos por la playa detrás de la mansión. ¿Perdón?, pregunté.
Todavía insegura a veces, a pesar de todo. Ricardo se detuvo, volviéndose hacia mí, con el viento alborotándole el pelo de una forma que nunca habría permitido en sus tiempos de director general. ¿Renunciar al control? Sí, a veces. ¿De nosotros? Nunca. Su beso sabía a sal y a libertad, profundo, lento, sin la furtiva urgencia de los primeros días. Cuando nos separamos, vi algo nuevo en sus ojos. «Cásate conmigo», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. Se me aceleró el corazón. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió cogiéndome las manos. «Pase lo que pase con la empresa, con la prensa, con lo que sea. Te quiero a mi lado, oficialmente, por completo». «Ricardo», repliqué con la emoción enronqueciendo mi voz. «La gente va a decir...» «Al diablo con lo que van a decir», interrumpió, con la misma intensidad que solía reservar para las negociaciones cruciales. «Ya hemos oído lo peor que podían decir, y hemos sobrevivido». Miré nuestros dedos entrelazados, el multimillonario y su mayordomo, ahora expuestos al mundo entero, vulnerables y fuertes al mismo tiempo. «Sí», respondí, con lágrimas en los ojos. «Sí, me casaré contigo». Su sonrisa, en ese momento, valió todos los titulares crueles, todos los comentarios mezquinos, todas las miradas de desaprobación a las que nos habíamos enfrentado. Epílogo. 2 años después, la sede de la Fundación Montgomery brillaba bajo las luces del sol poniente, el cristal y el acero reflejando tonos dorados sobre el jardín donde decenas de invitados se reunían para el cóctel de inauguración. Desde mi posición en el balcón superior, observé a Ricardo saludar a donantes y socios, moviéndose con la misma soltura con la que dirigía las reuniones de la junta directiva años atrás. «Tu marido es un hombre encantador», comentó Elena, acercándose con 2 copas de champán y ofreciéndome una. «No me extraña que haya conseguido recaudar 20 millones para la fundación en solo 6 meses». Sonreí, aceptando la copa. El encanto siempre ha sido su arma secreta. Elena y yo habíamos entablado una improbable amistad en los últimos 2 años. Su desconfianza inicial se había convertido en respeto y luego en auténtico afecto. Fue la que más nos apoyó cuando Ricardo decidió no volver al puesto de director general, incluso cuando el consejo revocó su destitución. «La empresa necesita un nuevo comienzo», dijo entonces. «Y yo también». Montgomery Enterprises siguió prosperando bajo la nueva dirección y Ricardo siguió siendo presidente del consejo, participando en las decisiones estratégicas más importantes. Pero su verdadera pasión estaba ahora en la fundación, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer becas y oportunidades profesionales a jóvenes LGBTQ+ de comunidades desfavorecidas. «Ya viene», murmuró Elena, señalando discretamente a Ricardo que subía las escaleras hacia nosotros. Incluso después de 2 años, mi corazón se aceleró al verle acercarse. El tiempo había añadido algunos mechones de plata a su pelo oscuro, pequeñas líneas alrededor de los ojos, signos de una vida vivida plenamente, no solo trabajada. «Mis amores», saludó, besando la mejilla de su hermana antes de depositar un suave beso en mis labios. «El gobernador acaba de confirmar su apoyo al programa de mentores». «Maravilloso», respondí, realmente orgullosa. «Eso significa que podremos duplicar el número de participantes el año que viene». Ricardo asintió. Sus ojos brillaban con el mismo entusiasmo que antes reservaba a las adquisiciones multimillonarias. «Y todo gracias a tu plan de publicitarlo en las escuelas públicas». Elena levantó su copa en un brindis silencioso antes de alejarse, dejándonos un momento de intimidad. «¿Contento?», preguntó Ricardo cuando nos quedamos solos, mientras sus brazos rodeaban mi cintura. Pensé en el camino que habíamos recorrido, de los rincones ocultos de la mansión a los focos despiadados de los medios de comunicación, del secretismo a una boda retransmitida en directo, una decisión audaz que escandalizó a algunos pero inspiró a muchos, de la incertidumbre al propósito compartido que ahora nos guiaba. «Más de lo que jamás creí posible», le respondí antes de besarle. Su beso seguía teniendo el poder de hacerme olvidar el mundo que me rodeaba, profundo, íntimo, una promesa renovada con cada caricia. Cuando nos separamos, miré a los ojos del hombre que una vez había sido mi jefe, luego mi amante secreto y ahora mi marido. «¿Sabes?», dijo sonriendo contra mis labios, «para alguien que solía vivir en la sombra, te has convertido en una excelente portavoz de la fundación».
Aprendí de los mejores, respondí, ajustándole la corbata por costumbre, ya no como mayordomo, sino como socio. Felipe Montgomery, murmuró, probando mi nuevo nombre como siempre hacía, con evidente placer. ¿Quién iba a decir que un vaso roto y un corte en la mano cambiarían nuestras vidas para siempre? Debajo de nosotros, la fiesta continuaba. Personas cuyas vidas se verían transformadas por nuestro trabajo, amigos que estuvieron a nuestro lado incluso en los momentos más difíciles, nuevos aliados que llegaron cuando la tormenta ya había pasado. La vida que habíamos construido, no a la sombra del Imperio Montgomery, sino junto a él, era igual de importante, igual de valiosa. Vamos abajo, sugerí, entrelazando mis dedos con los suyos. Tu público te espera. Ricardo sonrió, esa sonrisa genuina que solía ser tan rara y que ahora a menudo alegraba nuestros días. Nuestro público, corrigió, somos un equipo. ¿Recuerdas? Mientras bajábamos las escaleras cogidos de la mano, reflexioné sobre el largo camino que habíamos recorrido, de las apariencias a la autenticidad, del miedo al valor, de la soledad a la conexión. El viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo superado nos había traído hasta aquí. Dos hombres que encontraron el amor donde menos lo esperaban, que eligieron la verdad incluso cuando dolía, que construyeron algo nuevo y significativo a partir de las cenizas del escándalo. Y cuando Ricardo me estrechó la mano antes de unirnos a los invitados, lo supe con absoluta certeza. Algunas apariencias esconden verdades preciosas, y algunas verdades, cuando finalmente se revelan, merecen todos los riesgos asumidos.